Cambio climático, la crisis difícil de asumir. Consideramos el cambio climático como la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etc. Al asumir medidas estrictas y urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, con esto se busca mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del calentamiento global, así como para reducir los riesgos relacionados con el mismo. En la actualidad, la comunidad científica acepta que el momento de la historia terrestre donde el oxígeno alcanzó niveles considerables de la atmósfera, denominado Gran Evento Oxidativo. Este incremento de oxígeno atmosférico consumió enormes cantidades de CH4 por recombinación fotoquímica. Al ser el CH4 un eficiente gas de efecto invernadero, su drástico descenso desencadenó una nueva glaciación hace aproximadamente 2400 ma. El primero de ellos es el crecimiento poblacional de nuestra especie, que ha adoptado una tasa excepcional que se mantiene aún en el presente, aunque de manera menos pronunciada que a mediados del siglo pasado. El segundo factor, tanto o más importante que el anterior, es la demanda de energía y recursos que a cada habitante del planeta representa, y a partir de mediados del siglo XX ha aumentado también de forma excepcional y seguirá haciéndolo en el futuro inmediato. El tercero de los factores es el tipo de tecnologías usadas para el desarrollo económico e industrial del mundo moderno, que en muchos casos ha tenido y continúa teniendo efectos negativos sobre el ambiente. La combinación de estos tres factores es el motor que genera el severo impacto negativo sobre la atmósfera y los recursos de la Tierra. Incremento de la temperatura, la consecuencia directa más clara de la modificación del clima por el efecto de la acumulación de gases del invernadero en la atmósfera. Es la elevación de la temperatura media de la superficie del planeta, lo cual es el factor que dispara el cambio climático. Incremento del nivel del mar. La cantidad de agua almacenada en los casquetes polares y en la cubierta de hielo de Groenlandia es enorme. Sin embargo, el efecto que tendría en la elevación del nivel del mar al fundirse esas masas de hielo no ocurre con las mismas consecuencias. Incremento de huracanes. De gran intensidad, la elevación de la temperatura del mar por el cambio climático global tiene como resultado un fenómeno que afecta directamente a México. Cambios abruptos del clima. El sistema que controla el comportamiento de la atmósfera y sus relaciones con el océano y las masas terrestres es muy complejo. En este sistema hay diversos factores que no actúan de manera lineal y por lo tanto no es fácilmente predecible. La COP21 se llevó a cabo en París en diciembre de 2015. Con este evento culminó un intenso proceso de negociación que logró la adopción de un acuerdo que marca un giro en la historia de las negociaciones sobre el cambio climático en varios sentidos. El llamado Acuerdo de París es el más exhaustivo, universal y balanceado que se haya firmado en la historia de las conferencias de las partes, por lo que sienta finalmente las bases para detener el cambio climático y enfrentar consecuencias a escala global. La expectativa es que todas las partes puedan hacerle frente al cambio climático tratando de evitar un aumento de 2 grados.
en el calentamiento del planeta. Existen varios instrumentos de política internacional, además de la CMNUCC como Protocolo de Montreal, la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Organización Internacional de Aviación Civil, que intentan que los gobiernos de los países se comprometan a reducir de manera conjunta sus emisiones. Sin embargo, la ambición debe ir más allá de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, entre otros. La COP21 se llevó a cabo en París en diciembre de 2015. Con este evento culminó un intenso proceso de negociación que logró la adopción de un acuerdo que marca un giro en la historia de las negociaciones sobre el cambio climático en varios sentidos. La expectativa es que todas las partes puedan hacerle frente al cambio climático tratando de evitar un aumento de 2 grados en el calentamiento del planeta. Existen varios instrumentos de política internacional, como el Protocolo de Montreal, la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Organización Internacional de Aviación Civil. El cambio climático es una realidad, que su causa es el ser humano y que las peligrosas consecuencias de su impacto se reflejan ya en todos los continentes y océanos del mundo. El calentamiento global puede todavía mantenerse por debajo del umbral acordado de 2 grados respecto a los niveles preindustriales. Se debe garantizar un futuro climático seguro es posible y económicamente viable si se emprenden acciones de manera urgente e inmediata.